Bueno, bienvenidos a esta nueva charleta de Baker Café, que en esta ocasión vuelve al formato entrevista. Es cierto que hacía mucho tiempo que no teníamos entrevistas en Baker Café, pero creo que la ocasión lo merece. Porque hoy vamos a hablar con Val Muñoz de Bustillo, del canal Polímatas. Val ha sido programador y líder de proyectos de desarrollo de aplicaciones y web, y durante los últimos años ha liderado el equipo de crecimiento de Endado, convirtiéndola en una de las 250 startups con mayor crecimiento de Europa, según Financial Times. Actualmente Val está al frente del proyecto Polímatas, donde se dedica a divulgar acerca de los principios que dirigen nuestro mundo. Vamos, que lo que aspira es que todos, en la medida de lo posible, seamos un poquito más sabios cada día, y además trata de ilustrarnos acerca de las herramientas de la razón y técnicas y conceptos para aprender de forma mucho más eficaz. Polímatas además tiene muchas formas, no solamente es un canal de YouTube, también es un podcast, es una newsletter y es un blog. Y una cosa complementa a la otra, es decir, que cuando Val trata un tema, vale la pena abordarlo desde el punto de vista multifacético o multiherramienta que él te propone para asumir y para asimilar y digerir y metabolizar mucho mejor el tema objeto de glosa. Los que me seguís supongo que ya conocéis a Val porque no es la primera vez que colaboro con él en su canal, pero en esta ocasión, como os digo, lo he traído a Baker Café no tanto para hablar de polímatas, sino para hablar de un nuevo proyecto que nace de Polímatas, que es la Biblioteca del Polímata. ¿Qué tal, Val? ¿Cómo estás? Hola Sergio, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, los dos estamos un poco tocaditos, ¿no? Un poquito noqueados, cosas de la época COVID, que es lo que toca. Pero bueno, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros a pesar de todo. Daremos a tope, a tope. Eso es. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, obviamente recomiendo a todo el mundo que visite tu canal para enterarse bien en qué consiste la biblioteca del Polímata, que es básicamente la razón por la cual te he traído aquí. Pero si quieres, nos puedes dar un pequeño resumen así introductorio sobre lo que es y qué propones o qué objetivos tienes con esta biblioteca. Bueno, pues mira, la Biblioteca Polímata es una idea que surgió hace unos meses porque, bueno, yo ya sabes que llevo pues, desde marzo del año pasado con Polímatas, con un proyecto de divulgación. Y Ujú. bueno, pues cada vez empezaba a tener más seguidores y llegó un punto en el que pues les planteé, oye, ¿cómo queréis que sea el futuro del proyecto, ¿no? Que era una cosa conjunta. Y me sorprendió que mucha gente me propuso que les gustaría tener una biblioteca de libros seleccionados por mí para evitarse tener que estar cayendo en lo típico, ¿no? Comprar libros que dejas a medias, libros que no son demasiado relevantes. O lo que nos pasa a muchos también, y a mí me ha pasado muchos años, es estar leyendo muchos libros sobre un mismo tema y Ujú. dejarte otros súper importantes aparcados, ¿no? Precisamente polímata, la palabra polímata viene del griego de aprender mucho Ujú. y se llamaba polímatas a gente como Aristóteles, que era gente que sabía de todo. Entonces, lo que yo busco en mi canal es precisamente eso, ¿no? Tocar los temas más importantes, más relevantes para darte una visión del mundo. Ujú. Y entonces, bueno, pues como vi que la gente quería esta biblioteca, pues empecé a darle vueltas al proyecto y al final, bueno, pues he lanzado un proyecto mucho más ambicioso de lo que inicialmente tenía en la cabeza, que era simplemente, pues eso, una selección de libros. Y ahora lo que busco es un lugar donde acompañar a la gente en el camino hacia la polimatía. Es decir, si tú tienes inquietudes por aprender y quieres aprender, digamos, de los mejores autores y no quieres perder el tiempo y además quieres que alguien te acompañe, alguien que más o menos ya pues tiene un callo, ¿no? Como yo, en el camino, pues la biblioteca tiene un poco todos los elementos que necesitas. Esa selección de los libros más importantes, que los he elegido, bueno, son 50 libros Ujú. y los he elegido principalmente por relevancia, estos libros que tú sabes que te cambian la vida, ¿no? Que cambian tu forma de pensar sobre el mundo. Bueno, pues estos 50 libros son todos y cada uno de ellos libros que te cambian la vida. Entonces, para mí eso es algo ya muy relevante. Son libros
rigurosos, es decir, que pasan la prueba de la bibliografía, de estar basados en hechos científicos, que para mí cualquiera que siga Polímatas verá que eso es una prioridad. Yo siempre intento referenciar a las fuentes y, como no, estos libros están elegidos con ese criterio. Y luego un criterio divulgativo, porque también sé que hay mucha gente que no tiene tiempo y ganas de estar leyendo a académicos que tienen cosas muy interesantes que contar, pero que no saben contarlas bien, ¿no? Tú Claro. que eres divulgador, sabes bien de lo que hablo, que muchas veces estás leyendo un libro y te da pena porque dices, jo, este libro podría ser un bestseller, pero el autor pues, o la editorial no ha sabido hacer un buen trabajo. Entonces yo hago ese filtro también de, oye, te voy a seleccionar aquellos libros que realmente son divulgativos y vas a disfrutar leyéndolos, que esto es importante, aprender disfrutando. ¿Por qué? Claro. Porque como es un camino largo, al final son 50 libros que los he planteado como uno cada mes, o sea, vamos a estar varios años en el proceso, pues tiene que ser algo que te apasione, que cada vez que veas una de las reseñas, ¿no? Una de las cosas que hago para enganchar a la gente para que lea el libro es primero sacar una reseña a principio del mes. Una reseña en vídeo, en audio y en texto, que es para engancharte, para, oye, ¿qué es lo que te ofrece el libro? ¿Por qué lo he metido en la biblioteca? Si necesitas algo previo para poder disfrutarlo, ¿no? A veces ya sabes que hay libros que requieren que hayas leído otros libros previos para poder sacarles jugo. También esto lo he pensado en la biblioteca, voy sacando los libros en un orden lógico. Vale. El primer libro, por ejemplo, pues es un libro muy básico de fundamentos para que puedas aprovechar luego los siguientes libros, ¿no? Los últimos libros de la biblioteca son libros que si seguramente los lees ahora y no tienes mucha experiencia leyendo libros de no ficción, pues se te pueden atragantar. Entonces, bueno, he intentado diseñar toda una experiencia. Luego incluyo también a final de mes un resumen también de Sí. los libros para que una vez que te has leído el libro puedas darle forma, porque tú ya sabes que esto es como cuando ves una reseña de una película, ¿no? Tú ves la película y luego siempre, a mí por lo menos me gusta irme a YouTube y buscar reseñas de esa película porque le saco mucho más jugo que si solo la veo yo. Entonces, yo he hecho lo que voy a hacer es crear resúmenes, no tanto para sustituir al libro, que yo no soy muy creyente de eso, pero sí para que cuando una vez hayas leído el libro digas, ostras, mira, pues esto que comenta Val, pues igual yo no lo había pensado así. Vayas dándole estructura y al final yo lo que busco es que tú aprendas el libro, no simplemente que te lo leas. Y entonces eso lleva un proceso, tú lo sabes. Si tú lees un libro y lo dejas ahí nunca más, pues se te va a olvidar. Claro. Entonces, el resumen es una parte de eso. Otra cosa que hago es sacar una ficha que te puedes descargar en PDF de una cara con las ideas principales de forma muy visual. Esto me ha gustado mucho. Cuando Sí. lo vi, me gustó mucho. Tengo mucha curiosidad por ver el formato de estas fichas. No sé si puedes adelantar algo o es todo. Sí. O sea, todavía no tengo. Una de las cosas que quiero hacer es tener una especie de libro para que la gente que no esté suscrito a la biblioteca pueda verlo, ¿no? Pueda ojearlo. Vale, De momento no lo tengo, pero te lo compartiré si quieres para que lo puedas vale. echar un ojo. Pero vamos, básicamente, para que os hagáis una idea, los que nos estéis escuchando, es como una infografía. Es como una Vale. infografía muy sencilla, con las ideas principales, para que tú de un vistazo puedas recordar las ideas más importantes del libro. Y la parte que a mí me parece más interesante, aunque no sea tan vistosa, 10 preguntas claves sobre el libro. ¿Por qué? Porque la única forma de recordar algo es intentar recordarlo. Entonces, cuando tú, un par de meses después de leer el libro, vayas a esta ficha, yo no te recomiendo que te vayas a la ficha, yo primero te recomiendo que te vayas a las preguntas y te hagas esas preguntas tú mentalmente o por escrito, intentes responderlas. Son las preguntas importantes, o sea, lo que define al libro. Y luego, claro, la ficha, lo interesante es que la tienes en la otra cara para cuando no te acuerdes de algo, bueno, pues ya voy a esta ficha o ya voy al resumen que yo he preparado más extenso, ¿no? O al libro incluso. Y ese proceso te ayuda a interiorizar el libro de verdad, ¿no? Ese es por eso yo lo llamo la biblioteca polímata. En realidad, quizá el nombre no sea el adecuado, es el camino del polímata. Para mí es un proceso. Y ya por último, para los que tengan la parte de las charlas, porque las suscripciones son 3 niveles, ahora si quieres lo comentamos, y la más básica es hasta ahí, ¿no? Lo que he comentado. Pero luego, la segunda te da acceso también a las charlas. Y ahí todos seguramente habrán oído hablar de clubs de lectura, incluso habrán ido a alguno, pues
esto es precisamente con estos libros, después de terminar el mes, haberte leído el libro, el resumen, la ficha y demás, pues ya nos juntamos unos cuantos que lo hemos leído y que nos gusta el libro y el autor y debatimos sobre qué nos parecen sus ideas, lo criticamos, lo comparamos con otros libros que hemos leído y en definitiva disfrutamos de pues esas charlas que muchas veces no podemos tener porque Claro. igual no tenemos un grupo de amigos que le interesen esos temas o igual le interesan pero no se han leído ese libro. Claro, pero una pregunta, ¿esto cómo funciona exactamente? Porque imagínate que inicias ahora la biblioteca del Polímata y yo me apunto dentro, por ejemplo, de 3 meses, por decir algo, ¿no? Eh, ¿Cómo me voy a reunir con gente y voy a hablar de un libro que a lo mejor yo estoy leyendo que vosotros ya habéis leído hace 3 meses, ¿no? O ya habéis analizado? ¿Cómo funciona esto exactamente? Muy buena pregunta porque es una de las cosas que yo le he dado muchas vueltas. Yo lo que recomiendo cuando alguien entra es que se incorpore al ritmo de los demás. Es decir, Vale. si tú entras en el mes 3, que te pongas con el tercer libro. A no ser que el tercer libro yo te diga explícitamente, que te lo diría, oye, para disfrutar de este libro tienes que leerte el primero. Pero Vale. en el caso de que no sea así, empieza con el... y te incorporas. ¿Por qué? Porque si todos estamos en el mismo camino, es motivante. Cuando tú vas un poco por detrás, pues es como que vas un poco a rebufo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber gente que, por ejemplo, yo sé que tú lees 4 o 5 libros al mes, perfectamente, o más. Bueno, pues tú no vas a tener problema para ponerte al día. Habrá gente que de diario no pueda, pero igual en verano se puede leer un par de libros de los que tiene atrasados. Y lo que voy a hacer ahí para que la gente pueda disfrutar de las charlas es que voy a dar la opción a que me vayan diciendo, oye, vale, yo estoy interesado en hacer una charla sobre este libro atrasado. Y cuando nos juntemos 3, 4 personas, pues haremos una charla. Y de esa manera, la gente que entre después, pues va a tener la opción de las charlas y todo, igual que los demás. Vale, vale. Y tengo mucha curiosidad por saber si te ha costado mucho escoger estos 50 títulos. Porque, a ver, a priori parecen muchos libros, 50 libros. Es decir, que ya tu bagaje de lecturas debe ser impresionante para poder escoger 50 libros de tu bagaje, ¿no? Pero además, por otro lado, pienso que es una responsabilidad muy grande, porque estás intentando abarcar, digamos, la polimatía, que ya es un, ya es un término bastante, a lo mejor, pedante, ¿no? En el sentido de, no, vas a saber un poco de todo. Y escoger solamente 50 libros también me parece incluso poco. O sea, por un lado me parece muchísimo y por otro lado me parece poquísimo. ¿Cómo lo has hecho? Pues sí, yo me he encontrado con ese problema que tú me planteas. A ver, lo primero que hay que entender es que no todos los libros tienen la misma importancia, ¿no? Esto parece una cosa de perogrullo, pero no lo es. Es decir, hay libros que valen por 50, ¿no? Hay libros que realmente, por su relevancia, por su rigor y por la capacidad que tiene para hacerte ver el mundo de una manera mucho más fina, pues tiene más importancia. Entonces, 50 libros de ese tipo son muchos libros. Y aquí no se trata de leer 50 libros, se trata de interiorizarlos. Entonces, cuando tú has interiorizado estos 50 libros seleccionados para que tocar todos los ámbitos importantes del mundo, ¿vale? Porque si quieres hablamos ahora de esto, y los has interiorizado, sabes más que el 99,9999% de la población sin ningún género de dudas, incluso de gente que ha leído mucho más que tú en cuanto al número de libros, por lo que estoy hablando. ¿Por qué? No por nada. Yo tampoco tengo una varita mágica. Yo lo que he hecho ha sido dedicarle muchas semanas, de hecho creo que han sido como 2 meses y medio, a hacer este trabajo. Entonces, normalmente la gente no tiene tiempo para... Tú, por ejemplo, que eres una persona muy leída, pues seguramente no hayas dedicado 2 meses y medio de tu vida a hacer una selección y irte viendo todo lo que hay. Porque hay que decir que aquí he tenido en cuenta, obviamente, mi bagaje personal, pero luego he tenido que salirme de mis propias lecturas, porque hay temas en los que yo he leído igual 20 o 30 libros, por ejemplo, psicología, he leído mucho. Sin embargo, de historia de las ideas, pues había leído un par de libros. Bueno, pues he tenido que ir más allá para ver qué otros libros había, algunos revisarlos, a ver, pues ya sabéis que en Google Books se pueden ver preliminares de los libros y leerme 30, 40 páginas, ver un poco de qué va y incorporar algunos libros que yo no he leído por completo, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho trabajo ahí, sobre todo de conseguir que sean complementarios.
Claro. Porque esto es lo más difícil de todo. Que, yo qué sé, por ejemplo, tú dices, bueno, quiero tener las bases del conocimiento. Entonces, ¿a qué te vas? Te vas a la sociología, te vas a la economía, te vas a la psicología. Pero claro, para entender el mundo en el que nos movemos, también tenemos que tener algunos conocimientos importantes de lo que es relevante en los últimos 10, 15, 20 años. Ujú, Y ahí hay muchas cosas. Estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? ujú, Estamos hablando de todos los movimientos identitarios que hay ahora. ujú, Estamos hablando de temas relacionados con la política que son muy modernos. Entonces, claro, he tenido que conjugar esos clásicos con libros ujú, más actuales, pero muy relevantes. ujú. O sea que en la biblioteca de Polímata hay también clásicos, ¿no? Podríamos decir. Hay libros, o la mayoría son, digamos, bastante contemporáneos. Clásicos modernos, que los llamo yo. Vale. El problema de los clásicos, tú lo sabes, que además tienes un vídeo en el que hablar de clásicos, es que son clásicos porque fueron muy importantes en el momento en el que salieron, Ujú, porque cambiaron el paradigma, ¿vale? Cuando ujú, salió el Principia Matemática o cuando salió El origen de las especies, pues cambiaron el paradigma. ¿Qué pasa si yo, para que tú aprendas de evolución, te pongo El origen de las especies en la biblioteca Polímata? ujú. Que te dejo con muchas cosas erróneas y con muchas cosas que Darwin no sabía todavía, porque Claro, Darwin escribió ese libro, en su momento fue revolucionario, pero a día de hoy ha avanzado muchísimo la biología evolutiva. claro, Entonces, me he ido a libros que incluyen las ideas de Darwin, pero además te incluyen las ideas de los últimos 20, 30 años que en biología evolutiva son fundamentales, claro. pero que también son clásicos en el sentido de que son clásicos igual de los 90 Ujú, o de los 80, ¿no? ujú. En algunas materias incluso un poquito anteriores, pero en la mayor parte de los casos, si te vas muy atrás, el problema es que ya estamos hablando de libros que contienen muchos errores o carencias importantes. Ujú, claro. Sí, no es verdad. Y de hecho, yo a veces aprendo mucho más de los clásicos interpretados por libros modernos, que lo típico que te escogen fragmentos o citas y los analizan, ¿no? Contextualmente y cómo ha evolucionado el tema, que no leyendo los fundamentos, que tiene su interés también para ver de dónde viene todo, pero a veces estamos muy obsesionados, sobre todo a nivel académico, en empezar justo siempre por el principio, ¿no? Como si el principio fuera lo más importante. Y a lo mejor lo más importante es el ahora. Y luego, si queréis, vamos un poco a los orígenes para entender mejor el ahora, ¿no? Así Completamente. me parece muy interesante. He leído por tu Twitter que ha tenido bastante éxito, ¿no? Ya la biblioteca del Polímata. Hay mucha gente que se ha apuntado. Sí, lo lancé hace 3 o 4 días Sí, y ahora mismo hay 65 personas ya metidas y me consta que muchos de ellos ya leyendo el primer libro, incluso algunos se han terminado el primer libro, o sea que qué bueno, espero que la primera charla estemos unos cuantos para hablar de ello. qué bueno, qué bueno. Qué interesante. Em, bueno, imagino que para ti los libros son muy importantes. Te ha cambiado la vida en muchos sentidos, pero me gustaría saber por qué para ti los libros son importantes, cómo te han cambiado la vida y sobre todo en qué momento, es decir, en qué momento hizo clic tu cabeza, porque ya sabes que todos hemos leído novelas cuando somos adolescentes, somos niños, cuentos y demás, pero siempre hay un libro, normalmente de no ficción, que es el que nos abre la puerta a la posibilidad de poder aprender mucho más de lo que habíamos estado aprendiendo cuando íbamos al colegio o en función de lo que nos decían pues, nuestros mayores, nuestros padres, nuestros amigos. Es como una especie de ventana donde descubrimos que hay una sabiduría impresionante y que podemos acceder a ella por unas pocas horas al día, que es leyendo un libro, ¿no? ¿Cuál fue ese libro que te hizo el clic? Y bueno, si quieres extenderte un poco más hablando de qué significan para ti los libros y cómo te ha cambiado la vida, sería estupendo. Para mí los libros lo significan casi todo. Es decir, yo como persona cuyo uno de los objetivos vitales míos es tener un conocimiento profundo del mundo que me rodea. Entonces, sin libros, incluso a día de hoy, con todos los vídeos que hay en YouTube, los podcasts, creo que los libros todavía no han sido sustituidos. Yo creo Ujú, que han sido complementados muy bien. De hecho, ujú, yo, por ejemplo, en la newsletter de Polímatas recomiendo muchas veces vídeos de YouTube porque me parecen una manera de acercarte a un tema muy ágil, ujú, pero ni mucho menos dan con los matices y la profundidad del libro, ni te sumergen de la misma manera, por lo menos para mí.
Ujú. Entonces, para mí, un libro es tener, esto es como un cliché, ¿no? Pero para mí es así, es como poder escuchar de los grandes genios de toda la historia las grandes ideas. Entonces, para mí eso es insustituible porque generalmente no tienes acceso a un Darwin que te hable de la Claro. evolución, ¿no? O a un Newton que te hable de los principios del movimiento y del movimiento de los planetas. Pues tus colegas, por mucho que sepan, primero, les va a faltar conocimiento y segundo, les va a faltar esa capacidad que tienen los libros para transmitirla. Y esto que lo has contado tú alguna vez también, es ese cariño y esa dedicación que alguien cuando escribe un libro pone en el libro. Ujú. Porque al final una persona puede tener mucho conocimiento y en una charla puede contarte algunas cosas, pero cuando te sientas a escribir, buscas precisión, buscas profundidad, buscas matices. Por eso el libro no es sustituible, porque una charla normalmente no va a llegar a ese nivel de profundidad, ¿vale? Ujú. Entonces, para mí el libro en ese aspecto lo es casi todo. Ujú. El primer libro que me marcó, mira, lo tengo aquí porque además es raro, yo normalmente no guardo libros de hace tantos años, los suelo Ujú. regalar o donar o lo que sea, pero este es por una cuestión sentimental, es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, Ujú. que fue mi primer acercamiento a un libro de no ficción por allá por los 90. Ujú. Es un libro que a día de hoy quizá yo no lo recomendaría tanto porque luego ha tenido muchas críticas en cuanto al rigor científico Ujú. y algunas de las bases que plantea Goleman pues no deben estar muy bien fundamentadas. Pero en ese momento que alguien me contase que había algo más allá de la inteligencia tal cual la entendíamos y que había cosas como el autocontrol, ¿no? O el poder empatizar y entender lo que los demás piensan, que eran súper relevantes en el trabajo, Ujú. en la universidad, en la vida diaria, pues para mí fue una revolución. Ujú. Y luego la manera en la que escribe Goleman también, pues muy, muy fácil de seguir. Me pareció, yo creo que para mí fue importante porque fue una manera de darme cuenta de que había libros de este tipo ahí fuera que me podían enseñar cosas. Ujú. Yo hasta ese momento solo había leído libros más que podemos llamarlos de autoayuda, que Vale. son los primeros libros con los que yo me adentré en la no ficción, que yo creo que a mucha gente le ha pasado eso también. Ujú. En ese momento yo no distinguía lo que era un libro basado en evidencias de un libro basado en opiniones. Ujú. Y la primera vez que leí Inteligencia Emocional fue como ese clic de, ostras, mira, este tío se molesta en darte una bibliografía, Ujú. aunque ya ha dicho luego con el tiempo algunas de sus ideas han quedado un poco en entredicho, Ujú. pero bueno, fue muy importante por eso y por eso lo guardo todavía y todavía no se ha deshecho el libro, así que... Ujú. Qué bueno. Yo este libro también lo leí en su momento. Me costó leerlo porque tenía el prejuicio de que era el típico libro de autoayuda sin ningún tipo de fundamento científico. Y luego me sorprendió para bien, porque tenía una idea tan negativa del libro que cuando lo Mm, leí dije, vaya, pero es un libro muy interesante. O sea, con sus licencias y mm. sus imprecisiones, todo lo que tú quieras. Pero es un libro que te abre mucho la mente, realmente. Eh, Cuando tú leíste este libro, digamos que esto te motivó también a esta vena más polímata y demás, o tú siempre has tenido un cierto amor por el saber, por el conocimiento, porque convendrás conmigo que es una rareza. O sea, la gente tiene bastante con ir a trabajar, ocuparse de sus asuntos diarios, pero que una persona en el siglo XXI, una de sus prioridades en la vida sea aprender un poco de todo, es una rareza, es una singularidad. Entonces te quiero preguntar, ¿tú siempre has sido un poco así? ¿O fue realmente a través de estos libros, a partir de ellos, cuando sentiste el placer, experimentaste el placer de aprender y de descubrir cosas que no sabías? Mira, yo tengo un recuerdo desde pequeñito de hablar mucho con los mayores, Ujú. de hablar con mis padres, que los dos son grandes conversadores, de hablar con mi tía. eh, yo no es que me aburriese con los niños, no, tampoco era el típico niño que no sabe relacionarse con sus compañeros, ni que se aburra con ellos, ni nada, en absoluto. Lo que pasa es que yo luego cuando me sentaba con los mayores, me alucinaba las cosas de las que hablaban y yo preguntaba y no solo eso, sino que además yo no era muy tímido, entonces me lanzaba a plantear mis propias ideas. Yo ya recuerdo con 14, 15 años intentando sentar cátedra sobre un montón de temas, ¿no? Sin tener ni Ujú. idea absolutamente de nada. Pero sí que tenía esa inquietud por pensar sobre las cosas. Y desgraciadamente, en ese momento, yo no tuve a nadie que me acercase a estos libros.
Entonces a mí me costó, fue un proceso personal de empezar a encontrarme libros de autoayuda en las bibliotecas y poco a poco ir viendo cómo esos libros pues tenían sus pros, pero también tenían sus contras. Y que si quería aprender de verdad tenía que enfocarme más en libros que se basasen en una evidencia científica y no Ujú, simplemente en experiencias personales. Entonces, bueno, pues fue un camino lento, lento, pero natural para mí, porque esa ujú, curiosidad y esa inquietud siempre ha existido. Y a mí me da mucha rabia, por ejemplo, cuando estoy teniendo un debate con alguien y me hace una pregunta que no sé responder. Y no solo que no sé responderle a él, sino que no me sé responder a mí mismo, que yo me pongo a pensar sobre ello y digo, jo, el problema de la libertad, ¿no? La libertad, el problema de la libertad y la igualdad. Y me pongo a darle vueltas, ¿qué es más importante? Unos me dicen una cosa, otros me dicen otra, pero no me acaban de convencer. ¿Cómo ujú. puedo saber yo más sobre esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues buscas libros, lees de aquí y de allá, te vas formando una idea y en la siguiente conversación, pues de repente te das cuenta de que en tu cabeza se han conectado cosas y que empiezas a decir cosas medio coherentes. Ujú. Pero bueno, esto es un camino y que nunca termina, ¿eh? Y También te a lo digo. veces pasa la inversa, que tú tienes ya una respuesta muy clara sobre estos temas y empiezas a investigar y es cuando descubres que no tienes ni idea y que ya no sabes qué opinar. Y siempre tu respuesta es, bueno, pues depende. Depende del, depende del contexto, depende del momento, porque realmente es complicado, ¿no? Al menos a mí me pasa con muchos temas como este que has mencionado, que en el fondo tiene que ver mucho con dónde trazamos líneas y cómo definimos conceptos y demás, con lo cual tiene un componente muy subjetivo, ¿no? También hacia dónde queremos ir como civilización, como seres humanos, qué es la felicidad, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues si quieres para acabar, me gustaría que nos contaras algo sobre un libro que para ti haya sido muy especial, no el primero, sino un libro realmente que te abriera mucho la mente, o si quieres o prefieres la última lectura que realmente quieras recomendarnos, un último descubrimiento, o las dos cosas, como quieras. Pues mira, para mí el libro que me ha cambiado la vida es este. Yo hablo mucho de él, pero es que tengo que hablar de él, Ujú. ¿vale? Que es La tabla rasa de Steven Muy bueno. Pinker, Sí, sí. que lo leí yo creo que hace unos 7 años y me Perdona, cambió. es curioso porque hay mucha gente que tiene como una animadversión hacia Pinker Mm, por cuestiones personales y políticas y cosas que han mm. pasado, y también quizás porque, bueno, pues como ocurre en todos los libros hay imprecisiones, pero es curioso porque con todo lo malo que pueda tener Pinker, que lo tiene, tiene, hay tanta grandeza en algunos de esos fragmentos de sus libros, Mm. como este que mencionas, que yo no entiendo realmente este odio furibundo hacia Eso Pinker. habría que hacer un debate sobre el tema y yo invitaría a varias personas que ya les he oído hacer comentarios. Sí, Uno de ellos es Recuenco y que me sí. expliquen porque yo es un autor que lo he leído mucho, lo he reflexionado mucho. He intentado buscarle las críticas valiosas y me ha costado encontrarle críticas realmente de calidad. Pero bueno, para el que no conozca este libro, este es un libro que viene a romper con el mito de mediados del siglo pasado, Ujú, en el cual básicamente venían a decir que el ser humano es como una especie de masa de arcilla que tú puedes ir moldeando. ujú, Pinker dijo, bueno, hay muchísimos estudios ya, o sea, Pinker no es el investigador que investigó sobre el tema y nos lo cuenta, es un divulgador en este libro. Y él ujú, coge y dice, oye, cuidado, llevamos ya 20, 30 años con un montón de estudios que nos vienen a decir que para nada eso es así, que no somos una tabla rasa, ujú, sino que venimos al mundo con una serie de parámetros que nos limitan en muchos aspectos. Eso no significa, por supuesto, que no seamos maleables, ¿no? Que la gente que se va al otro extremo de decir, no, Pinker es que dice que todo es innato. No, en absoluto es así. ujú, A mí me cambió porque tú sabes que en el común de los mortales tiene esa idea metida todavía de 1950 de que somos infinitamente maleables, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay ideas comunes de, no, yo es que puedo ser como quiera ser. ujú, No es así. Hay muchos estudios con gemelos, por ejemplo, gemelos idénticos, personas que tienen exactamente el mismo ADN, que ujú, han sido separados al nacer. Y resulta que cuando les entrevistan para ver cómo son de parecidos o de diferentes, hay cosas súper curiosas como que les gusta la misma música, que votan al mismo partido político, incluso que se sientan en el baño de la misma manera. ujú. Gestos de la cara, hay infinidad de cosas que tienen una influencia genética súper importante. Tú lo sabes de sobra, que has escrito un libro sobre el tema. Ujú.
Y cuando lo entiendes, lejos de decepcionarte, es una especie de... O sea, te sientes bien porque dices, bueno, hasta cierto punto esta lucha que yo tengo conmigo mismo muchas veces, ¿no? De intentar cambiar según qué cosas y no lo consigo, es una lucha que tengo todas las de perder. Porque sí, puedes matizar cosas, puedes controlar cosas, pero hay una serie de patrones que van a estar contigo toda tu vida. Y lo mejor es aceptarse como uno es cuanto antes, intentando mejorar, por supuesto, lo que sea posible. Y para mí este libro fue un antes y un después en ese aspecto. Sí que es cierto que hay cierto miedo como cerval, ¿no?, hacia esta idea, sobre todo desde ámbitos de la pedagogía y demás, porque, claro, de alguna manera, implícitamente, algunos dicen que se está justificando según qué atrocidad, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues yo violé a una persona porque tengo esta tendencia, ¿no?, en mis genes y no puedo evitarlo, ¿no? Y lo que dice Pinker, no sé si en este libro o en otro, dice, no, es que es justo lo contrario. Es decir, si una vez hemos detectado que este es tu problema, lo podemos atajar de manera más eficaz y a lo mejor penando con mayor pena, ¿no?, lo que estás haciendo, porque para evitar que lo hagas, porque sabemos que hay una tendencia natural a que vas a hacerlo, ¿no? Eso es. Por ejemplo, decir que los hombres tenemos más tendencia a la agresividad física que las mujeres no justifica que los hombres tengan más agresividad hacia las mujeres y las peguen. Lo que dice él es que eso lo explica que un 90% de los asesinatos los cometan hombres. Y que nunca, hagamos lo que hagamos, por lo menos hasta que no pasen miles o decenas de miles de años y el ser humano vaya evolucionando, que puede ocurrir biológicamente hacia un ser más pacífico, de hecho todo apunta a que está ocurriendo, una autodomesticación, pues eso va a seguir ocurriendo así. Y lo que tenemos que hacer es que, como sabemos eso, pues tenemos que tomar ciertas medidas para prevenirlo, ¿no? Tampoco que nos encierren, nada más nacer. A ver, tampoco no nos volvamos locos. Claro. Esto me lleva a otra cuestión, que es que hay a veces ideas o asunciones que nos resultan incómodas, nos producen, pues eso, inquietud. A personas como tú y yo, que sentimos tanto placer y tanta felicidad aprendiendo cosas y desechando aquello que no valía la pena, no supone ningún problema, ¿no? Pero hay personas que quizás dudan a la hora de apuntarse a la biblioteca del Polímata porque dicen, vale, esto está muy bien, voy a aprender muchas cosas, pero yo tampoco saco demasiado o excesivo placer de aprender en sí mismo, ¿no? ¿Crees que apuntarse a la biblioteca del Polímata tiene también algún propósito más pragmático, más del día a día? Es decir, ¿puedes argumentar o puedes vender mejor el hecho de que las personas van a ser más felices o se van a conducir de una manera más juiciosa por la vida después de leer estos 50 libros? Pues mira, yo creo que si te apuntas a la biblioteca Polímata es porque te gusta también aprender. Pero puedo dar argumentos utilitaristas para apuntarte. Todos sabemos que cuando conocemos mejor el mundo que nos rodea, podemos tomar mejores decisiones. Eso no es ningún... Por ejemplo, si yo voy a invertir mi dinero y sé que la lotería es la peor forma de invertirlo, pues oye, lo dedico a otra cosa. Y eso puede hacer que yo cuando sea mayor tenga dinero para vivir tranquilamente y no estar agobiado y trabajando de guardia de seguridad, ¿no? Claro. Los 50 libros que he seleccionado son 50 libros que no hablan de paleontología ni hablan de los hongos del Amazonas. Hablan de cosas relevantes para el ser humano y para cómo ve el mundo en el que se mueve día a día. Estamos hablando de cosas como conocimientos que te hacen ser una persona más racional, tomar mejores decisiones, evitar riesgos innecesarios, saber cómo funciona, por ejemplo, el mundo de las masas, cómo se comportan las sociedades, cómo se comportan los grupos de trabajo. Por ejemplo, si tú lideras un equipo, poder entender por qué tu equipo reacciona de determinadas maneras. Eso también lo puedes hacer leyendo, por ejemplo, un libro que hable sobre cómo liderar equipos, ¿no? Donde te va a decir exactamente lo que tienes que hacer. La biblioteca Polímata no pretende esto. Lo que pretende es explicarte cómo funcionan las personas, los grupos, y te da más libertad, porque a partir de ahí tú ya deduces tus propias técnicas o ya te compras un libro más específico, por supuesto. Pero yo ahí creo que lo que intento también es tratar a la gente como adultos. Es decir,
oye, yo te doy estos conocimientos o te los acerco, tú sabrás lo que haces con ellos. Yo te puedo dar algunas sugerencias, pero yo no te digo lo que tienes que hacer, porque cuando te dicen exactamente lo que tienes que hacer, tienes una visión túnel que en cuanto te cambia un poco la situación, igual ya no sabes qué hacer con ello. Pero cuando tú comprendes los fundamentos de algo, por ejemplo, que somos tribales y que no es tanto que la gente sea buena o mala, sino que suele ser buena con los de su grupo y mala con los de los ajenos, esto te vale para el trabajo, te vale para la política, te vale para los países, etcétera, etcétera. Entonces, con un solo libro en el que aprendas cómo funciona eso, pues ya tienes conocimientos para X ámbitos, ¿no? Claro. Lo de ser más feliz, ahí, fíjate, yo me atrevo menos a decir, oye, esto te puede hacer más feliz. Te puede igual hacer más feliz porque al tomar mejores decisiones la vas a cagar menos y vas a tener una vida con menos dificultades. Pero tú ya sabes que eso no es necesariamente que sea una vida más feliz. Yo creo que la vida, para empezar, Pinker diría que la felicidad en parte tiene que ver con tu propia genética. Aproximadamente el 50% de nuestra felicidad depende de nuestros genes. Entonces ya ahí, pues... Pero bueno, del otro 50%, pues sí que hay cosas que podemos hacer. Y por supuesto en estos libros hay contenido sobre eso. No sé si te he convencido, pero oye, ahí lo dejo. Bueno, a mí me tienes súper convencido, ya lo sabes. O sea, pero ya sabes que siempre hay gente que si no encuentra un argumento utilitarista para hacer algo, pues sencillamente no hay ningún incentivo para hacerlo, ¿no? En plan, ¿esto de qué me va a servir? ¿Voy a ser más feliz? ¿Voy a ganar más dinero? ¿Voy a resolver mejor mis problemas? Yo ya sabes que soy muy romántico en este sentido y a mí con el simple hecho de poder bucear en el cerebro de una persona que ha cartografiado de alguna manera el mundo de una manera inédita y interesante, a mí no sé, es más que suficiente. O sea que, y en Baker Café tenemos me consta que tenemos muchos seguidores de este tipo, con lo cual, ya sabéis, si os interesa la biblioteca del polímata, pasaos por el canal de Val, que la verdad es que, y si no, pues bueno, seguid sus vídeos que son muy interesantes y esclarecedores y nada. Ha sido un placer tenerte por aquí, Val. Y muchas gracias. ya, la enésima colaboración ya que tenemos pues y que sigan, ¿no? Tú has estado en Polímatas 4 veces, creo, pues nada, me tienes que invitar a otras 3. Aquí hay que hacer paridad. Es verdad, es verdad. Ya buscaremos excusas para que te pases por aquí otra vez. Perfecto, pues muchas gracias, Sergio. Un abrazo, Val. Hasta luego. Un abrazo.